Ya. Entonces, eh, terminamos con el estudio de los poliedros, ¿ya? De conjuntos convexos o poliedros, propiamente tal. Y ahora vamos a empezar a ver la nueva unidad de programación lineal, que está relacionada en gran medida con los poliedros, ¿ya? Entonces, vamos a partir definiendo lo que es un problema lineal. Como está escrito acá, generalmente, acuérdense que nosotros le ponemos nombre a los problemas de optimización que queremos resolver. Eh, Acá el problema lineal lo vamos a llamar PL, ¿ya? Programación lineal. Entonces, un problema lineal consiste en una minimización, primero de una función objetivo que es lineal. Acuérdense que X representa las incógnitas, las variables de nuestro problema. En este caso, estamos en Rn, así que tenemos n variables desde x1 a xn. Entonces la función objetivo acá es una función lineal del vector x, ¿ya? Ahora, las restricciones están dadas por un sistema de m igualdades, y cada una de estas igualdades es lineal, ya nuevamente. Si ustedes miran, por ejemplo, la primera igualdad, el lado izquierdo como función de x es una función lineal. Y bueno, todas las variables van a ser positivas. Esto estamos presentando el problema simplemente en la forma canónica, pero ustedes ya saben que hay varias formulaciones que son equivalentes, pero a fin de cuentas lo que más importa acá es la estructura lineal que se tiene en la función objetivo y en las restricciones, ¿ya? Entonces, la escritura que está arriba es la escritura explícita del problema. Esto se puede escribir de forma, bueno, como dice acá, compacta, simplemente como minimizar C traspuesto X. Acá lo que uno hace es definir un vector C con coordenadas C sub 1, C sub 2, hasta C sub n. Y bueno, espero que recuerden que el producto entre C traspuesto y X es justamente la expresión que tenemos acá arriba. Así que la función objetivo es simplemente C traspuesto de X. Y acá las restricciones también las podemos escribir de forma matricial, como A por X igual a B. El lado derecho naturalmente va a ser el vector con coordenadas B sub 1 hasta B sub m, y A va a ser una matriz, ¿cierto? De n por m por n, perdón, donde los coeficientes van a estar dados. Bueno, acá el problema está escrito para que se entienda inmediatamente la forma en la que van a estar dados los coeficientes, ¿ya? El coeficiente A sub ij va a estar dado por el elemento de la iésima ecuación que multiplica a la variable xj, ¿ya? Por ejemplo, A sub 2, 1 vendría siendo este que está acá. Acá, bueno, los datos del problema son A, B y C, ¿ya? Este es un problema de optimización donde nuestra incógnita, nuestra variable es x. Queremos encontrar el x que minimiza el valor de ese traspuesto x, sujeto a estas dos restricciones. Bueno, acá, para que todo esto tenga sentido, lo que vamos a hacer más adelante, vamos a suponer que m es menor o igual a n. Eso quiere decir que el número de restricciones del problema es menor o igual al número de variables, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ya, gracias. Entonces, la importancia de los problemas lineales es que aparecen bien a menudo cuando uno está modelando en varias ramas de la ingeniería. Uno quiere modelar fenómenos y varias veces el modelo que uno obtiene tiene esta forma, corresponde a un problema lineal. Bueno, en esta primera parte del curso, la mayor parte de los problemas que ustedes tengan que modelar van a ser lineales, ¿ya?
En la auxiliar pasada ustedes vieron ejemplos de problemas lineales. En la tarea también tienen ejemplos de problemas lineales. En verdad son bien frecuentes, ¿ya? Ahora, una de las gracias que tienen los problemas lineales es que son simples de resolver, ¿ya? Yo les he venido adelantando hace harto tiempo el resultado principal de la programación lineal, que lo vamos a ver hoy. Justamente acá, si se fijan, el objetivo es minimizar una función lineal sobre un poliedro. Entonces, vamos a ver hoy que cuando este problema tiene solución, la solución se encuentra en un punto extremo del poliedro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, bueno, eso es lo que le da la importancia a los problemas lineales. Son bien frecuentes en el modelamiento y son fáciles de resolver, ¿ya? Bueno, fáciles entre comillas, como vamos a discutir más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a decir, no, primero, observemos lo siguiente. Si el poliedro que está definido acá, acá no lo vi, déjenme escribirlo. Déjenme llamar P al conjunto de los X, tales que A por X es igual a B y X es mayor o igual a 0. ¿Ya? O sea, espero que no sorprenda a nadie. Estamos minimizando esta función objetivo sobre el poliedro P. Entonces, si es poliedro P, ya que me da la restricción del problema, es acotado, sabemos que los poliedros son cerrados, ¿ya? Así que si P, además de ser cerrado, es acotado, es un conjunto compacto, ¿ya? Nuestra función objetivo es lineal, por lo tanto una función continua. Sabemos que una función continua sobre un conjunto compacto alcanza su mínimo, ¿ya? Así que esa es la primera observación. Si P es acotado, entonces el problema lineal tiene solución, ¿ya? Pues se minimiza una función continua sobre un conjunto compacto. Ahora, si P es no acotado, podría pasar que nuestro problema no tenga solución. Para que el problema no tenga solución, en este caso lo que tiene que ocurrir es que existe una sucesión de puntos en el poliedro, tales que C traspuesto X tiende a menos infinito, ¿ya? O sea, de hecho, el valor de esta minimización no va a ser finito. Entonces, en base a esto, hay tres posibilidades para el problema lineal. Y bueno, esta es una definición, entre comillas. Vamos a decir que el problema lineal es acotado. Acá no se confundan con el poliedro. Fíjense que estamos hablando de que el problema, ¿ya? El problema de optimización es acotado. Si no ocurre esto, ¿ya? Si existe una cota inferior, digamos, existe un z barra que es finito, tal es que para todo punto de mi poliedro, C traspuesto X es mayor o igual a este valor, ¿ya? En caso contrario, vamos a decir que el problema, de nuevo, el problema es no acotado, ¿ya? Que un problema sea no acotado quiere decir que yo siempre puedo encontrar puntos dentro de mi poliedro para los cuales la función objetivo evaluada en estos puntos es tan chica como yo quiera, o sea, se va a menos infinito. Entonces, PL es no acotado si existe una dirección en Rn, una dirección del poliedro y un punto tal es que, bueno, esto básicamente está diciendo que D es una dirección, ¿ya? X0 más lambda D pertenece al poliedro para todo lambda mayor o igual a 0, y al evaluar la función objetivo en estos puntos, que corresponde simplemente a multiplicarse traspuesto por este punto, el valor de esto se me va a menos infinito, ya cuando lambda va a infinito. Y bueno, en verdad son tres las situaciones posibles. El caso más crítico es cuando el poliedro que yo definí anteriormente no contiene ningún punto,
¿Ya? Esto podría pasar y es algo que tienen que chequear cuando estén modelando. Si el poliedro P es vacío, bueno, este es el peor de los casos, el problema se dice infactible. Ya infactible porque no hay ninguna solución factible si se remiten a la definición de la clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir el no acotado? Es que no me quedó muy claro, por favor. El problema es no acotado si tú puedes hacer que el valor objetivo sea traspuesto de x se vaya a menos infinito. Ya, gracias. Ya, esa es más o menos básicamente la idea. Si tú encuentras una sucesión de puntos que satisfacen las restricciones, una sucesión en P, x en P, tal que ese traspuesto de x diverge a menos infinito. Veamos un ejemplo. Tenemos un problema de maximización. Si se fijan acá, la idea es que, bueno, esto no está escrito en la definición que dimos de problema lineal, pero a esta altura ya no debería sorprender a nadie el hecho que las restricciones son desigualdades lineales, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que si las manipulamos un poco, las podemos llevar siempre a la forma canónica del poliedro, ¿ya? Y por lo tanto vamos a satisfacer la definición del problema que vimos recién, ¿ya? Acá hay un truco que no hemos discutido. Si se fijan, tenemos una variable x2 que no tiene ninguna restricción de signo. ¿Ya? Tenemos una maximización en dos dimensiones, dos variables x1 y x2. Estamos diciendo que x1 es mayor o igual a 0, pero no estamos diciendo nada de x2. Entonces, esto se puede llevar a la forma canónica, y esta técnica se conoce como el desdoblamiento de variables. Acá la idea es simplemente decir que todo número real, x2, se puede escribir como la resta de dos números positivos, ¿ya? Dos números mayor o igual a 0. Entonces acá da lo mismo cuál sea el valor de x2. Siempre yo puedo decir que x2 es la resta de u y b con ambos u y b positivos, ¿ya? Si x2 es mayor o igual a 0, quiere decir que u es mayor o igual a b. Si x2 es menor o igual a 0, simplemente quiere decir que b es mayor o igual a u. Ya, entonces acá el primer truco sería desdoblar la variable x2, escribirla como u menos b, con la restricción de que tanto u y b son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces primero tenemos un desdoblamiento de variables y en segundo lugar algo que no hemos discutido tan en detalle, pero yo le he mencionado un par de veces, un problema de maximización es equivalente a un problema de minimización, salvo un signo, ¿ya? Acá el dibujo que les hice la otra vez, por ejemplo, si uno quiere maximizar una parábola, déjenme dibujar acá encima. Si uno quiere minimizar una parábola, ¿cierto? Esta es una función f. Lo que uno puede hacer es cambiarle el signo. Ya pasamos de una función f a una función menos f. El punto en el cual se alcanza el máximo o el mínimo de menos f nunca va a cambiar, ¿ya? Lo único que va a cambiar es que es el valor de mi problema, ¿ya? En otras palabras, lo que estoy diciendo acá, y esto es una propiedad que siempre es cierta, es que el máximo de una función f es igual a menos el mínimo de la función menos f, ¿ya? Por lo tanto, si queremos convertir un problema de maximización en un problema de minimización, lo que hacemos es multiplicar la función objetivo por menos 1. Si se fijan acá, 4x1 pasó a menos 4x1, así como todos los otros términos.
Y después le tengo que poner un menos, ¿ya? Afuera. Este menos es súper importante. Si mi problema de minimización me da, digamos, 3, el valor del problema de maximización va a ser menos 3, ¿ya? Max de f es menos min de menos b. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. No entendí bien la necesidad de separar el X2 en U y B. ¿Lo podría repetir, por favor? Es para llevarlo a la forma canónica, ¿ya? Simplemente para escribir el problema en base a la definición que dimos de problema lineal, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Problema lineal dijimos que era C traspuesto X, sujeto A por X igual a B y X mayor o igual a 0. ¿Ya? Queremos tener todas las variables positivas. Ya, ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Acá el punto es que, más que nada, que siempre se puede hacer, ¿ya? Ahora, ¿por qué es conveniente hacerlo? Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a aplicar algoritmos para resolver los problemas lineales y los algoritmos van a funcionar cuando todas nuestras variables son positivas, ¿ya? Esa es la razón de fondo. Acá solamente les estoy mostrando que siempre se puede llevar el problema a la forma canónica. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya. Bueno, acá una vez que estamos en esta etapa, ya es más fácil terminar, ¿cierto? Aquí todavía no estamos en la forma canónica porque tenemos una desigualdad. Acuérdense que forma canónica es A por X igual a B. Pero esto ya lo discutimos antes. Un número real menor o igual a otro equivalente a, si yo le sumo algo positivo, alcanzo la igualdad. ¿Ya? Acá lo que uno hace es introducir una variable de holgura. En este caso la estamos denotando por I. Entonces, esta desigualdad es equivalente a esta igualdad, dado que I es mayor o igual a 0. ¿Ya? Pero bueno, les repito lo que les dije al principio. Cuando ustedes ven un problema de esta forma, tienen que ser capaces de darse cuenta al tiro que este es un problema lineal, ¿ya? O sea, la manipulación tienen que hacerla, pero deberían darse cuenta de inmediato que es posible, ¿ya? Algunas veces quizás es más difícil, más fácil llevarlo a la forma canónica, pero siempre es posible. Profe, no entendí lo del I. Lo del Y que se le añade para poder llegar a la igualdad. Ah, ya, es que esto lo habíamos visto antes, por eso no lo expliqué tan en detalle, pero cuando uno tiene un número menor o igual a otro, esto es equivalente a decir que mi número, que vendría siendo esto de acá, sumado con algo positivo, es igual al valor del otro número que era más grande. ¿Ya? Si un número es menor o igual a otro, yo siempre le puedo sumar algo positivo para alcanzar la igualdad. Y esto se conoce como agregar una variable de holgura. ¿Ya? Si te fijas, si miramos esta igualdad, como menos x1 más 3u menos 3b sumado con i es igual a menos 8, e i es una variable positiva, esto implica que este término es menor o igual a menos 8. ¿Ya? Le estoy sumando algo positivo y estoy alcanzando el valor menos 8. Eso quiere decir que si le quito esto que es positivo, voy a hacer menor o igual. Y me voy a devolver acá. Ya entiendo. Gracias, profe. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y cuántas variables de holgura tengo que agregar? Como cada cuánta, por cada inecuación, perdón. Claro, una por cada desigualdad. ¿Ya? Ya, acá. Ignorando las desigualdades de signo. ¿Ya? Estas no. La forma canónica es ax igual a b, y estas desigualdades de signo las tenemos que dejar así. ¿Ya? Ya, sigamos. Este es el principal resultado, ¿ya?
que ya se lo he dicho un montón de veces. Si uno tiene un poliedro P que es no vacío, escrito en la forma canónica, entonces consideramos el problema minimizar una función objetivo que es lineal, sujeto a que X tiene que pertenecer a mi poliedro. Entonces hay solamente dos posibilidades. O bien el problema P es no acotado. Acuérdense que acá estamos hablando de un problema que es no acotado. Eso significa que C traspuesto X se va a menos infinito. ¿Ya? O sea, o bien nuestro problema de optimización no tiene solución, o la segunda posibilidad es que sí hay solución y la solución corresponde a un punto extremo del poliedro. Entonces, caso 2, P tiene un punto extremo como solución. Y esto hace súper simple la resolución de problemas lineales, ¿ya? Vamos a ver más adelante un ejemplo donde uno simplemente lo que puede hacer es evaluar la función objetivo en todos los puntos extremos y chequear cuál de ellos es la solución, ¿ya? O sea, en otras palabras, este resultado, este teorema, me descarta de inmediato como soluciones de P todos los puntos que no son extremos, ¿ya? Si el problema tiene solución, entonces la solución tiene que ser un punto extremo. ¿Ya? Y la otra posibilidad es simplemente que el problema no tiene solución, pero también vamos a ver formas de detectar esta situación, ¿ya? ¿Alguna duda? No. Entonces vamos con la demostración. Es sencilla, en verdad. A ver, perdón. Veamos un ejemplo primero. Acá lo que se está tratando de mostrar es el caso de un poliedro que es no acotado, ¿ya? El conjunto C continúa hasta acá, por acá hasta el infinito. Y la dirección, acuérdense que la dirección de máximo de crecimiento está dada por el gradiente. ¿Ya? En este caso, el gradiente de la función objetivo es simplemente este vector C. ¿Ya? La dirección de máximo crecimiento de la función C traspuesto X es el vector C. ¿Ya? Así que en este caso, la dirección de máximo de crecimiento vendría siendo menos C. ¿Ya? Entonces, acá la idea es mostrar un caso en el cual mi problema de optimización no tiene solución. ¿Ya? Tenemos un problema que es no acotado. Si ustedes toman cualquier vector C que apunte en esta dirección, se puede ver gráficamente que nunca voy a llegar, nunca voy a poder alcanzar un valor mínimo. ¿Ya? Siempre voy a poder moverme en esta dirección tanto como yo quiera, porque mi poliedro es acotado en esta dirección, y voy a poder seguir reduciendo el valor de la función objetivo tanto como yo quiera. ¿Ya? En el límite, obviamente, esto me va a dar menos infinito. ¿Ya? Así que no es muy difícil encontrarse con problemas lineales que sean no acotados. ¿Ya? Simplemente basta tener este vector C apuntando en una de las direcciones de mi poliedro. Ahora, en caso que esto no sea así, por ejemplo, si C apunta hacia acá, también se puede ver gráficamente que esto va a tener solución, ¿cierto? En este caso, la solución gráfica vendría dada por este punto extremo. ¿Se entiende? Porque la demostración sigue exactamente esta idea. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, bueno, la demostración es justamente lo que vimos en el dibujo.
hay dos casos, ¿ya? Y estos dos casos van a estar determinados por la existencia de una dirección extrema que satisfaga esta condición. ¿Ya? Entonces, supongamos que existe una dirección extrema D tal que C transpuesto D es menor estricto que 0. ¿Ya? En este caso vamos a demostrar que nuestro poliedro es no acotado. Y después, si suponemos que no existe una dirección extrema D tal que C transpuesto D es menor que 0, vamos a demostrar que estamos en el caso 2 y la solución está en un punto extremo. ¿Ya? Entonces, si existe D, dirección extrema, tal que este producto es negativo, escojamos un punto cualquiera, escojamos un x0 en nuestro poliedro, ¿ya? Por definición de dirección, ¿ya? Como D es dirección extrema, tiene que ser dirección. Esto significa que yo me puedo mover en la dirección D tanto como yo quiera y voy a seguir estando en mi poliedro. Entonces, x0 más alfa por D va a pertenecer al poliedro para cualquier valor de alfa mayor o igual a 0. ¿no? Todos estos puntos pertenecen al poliedro. Si nosotros calculamos ahora cuánto vale la función objetivo en estos puntos, es decir, si multiplicamos C traspuesto por x0 más alfa D, como C traspuesto por D es menor estricto que 0 y alfa es positivo, si hacemos tender alfa a más infinito, bueno, este producto se va a ir a menos infinito. ¿Ya? Eso es justamente la definición de que nuestro problema es no acotado. ¿Ya? Yo encontré la forma de hacer que C traspuesto por puntos factibles se va a menos infinito. Así que en este caso estamos en la situación 1. ¿Ya? P es no acotado. ¿Alguna duda? La profe. Seguimos. Ahora veamos el segundo caso. Supongamos que no existe una dirección extrema D tal que C traspuesto D es menor que 0. Ya, en otras palabras, todas las direcciones extremas tienen producto con el vector C que es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que, dado cualquier punto de mi poliedro, yo siempre lo puedo representar como una combinación convexa de los puntos extremos y una combinación positiva de las direcciones extremas. ¿Ya? Entonces, la idea acá es, tomémonos un punto x0 cualquiera, ¿ya? Sea x0 en el poliedro cualquiera, yo siempre puedo escribir mi punto x0 como una combinación convexa de los puntos extremos. ¿Ya? Esto quiere decir que los lambdas están entre 0 y 1 y suman 1. ¿Ya? Esto es una combinación convexa, más una combinación lineal positiva de las direcciones extremas. Y acá solamente pedimos que los coeficientes mu sub j sean mayores o iguales a 0. ¿Cuál es la gracia? Es que en este caso, bueno, C traspuesto por cualquier dirección extrema de sub j es mayor o igual a 0. ¿Ya? Así que esto me va a permitir acotar el valor de esta sumatoria, ¿ya? Cuando yo me muevo a través del poliedro. Entonces, multipliquemos C traspuesto por x0. Acuérdense que x0 es un punto cualquiera del poliedro, ¿ya? Yo puedo representar cualquier punto como la forma con la forma que vimos antes. Si yo voy cambiando el punto, lo único que va a cambiar son los coeficientes, ¿ya? Me van a cambiar los valores de lambda y los valores de mu. Pero cualquier punto x0 yo lo puedo escribir de esta forma. Entonces, si multiplicamos C traspuesto por el punto x0, bueno, obviamente vamos a obtener lambda sub i C traspuesto por los x sub i más la suma de los mu j C traspuesto por d sub j.
Y acá, como les dije, estamos en el caso en que el producto entre el vector C y todas las direcciones extremas es mayor o igual a 0. Así que esta sumatoria es mayor o igual a 0. ¿Ya? Podemos decir que C traspuesto X0 es mayor o igual a simplemente la primera sumatoria. ¿Ya? Y esto es finito. Ya, esa es la idea para concluir. Esto es finito. Más aún, podemos encontrar una cota inferior para este valor, que va a ser justamente la función objetivo evaluada en un punto. ¿Ya? Si se fijan, si nosotros identificamos el punto extremo, llamémoslo X sub Q, identifiquemos el punto extremo tal que su producto con C es el más chico de todo, entre todos los puntos extremos. ¿Ya? O sea Q tal que C traspuesto XQ es el mínimo de todos los productos de C con los puntos extremos. Entonces acá yo de nuevo puedo decir que esto es mayor o igual a poner C traspuesto Q en cada uno de estos productos, porque los lambdas son positivos. ¿Ya? Así que C traspuesto X0 es mayor o igual a la suma desde I igual 1 hasta acá, de lambda sub I, y reemplazo todos los productos C traspuesto XI por C traspuesto XQ. Ahora esto no depende de mi sumatoria, lo puedo sacar. Recuerden que la suma de los lambda sub I es igual a 1, porque es una combinación convexa. Así que en el fondo demostré que C traspuesto X0 es mayor o igual a C traspuesto XQ. ¿Ya? Para cualquier X0. ¿Ya? Para cualquier punto de mi poliedro, C traspuesto X0 es mayor o igual a C traspuesto por uno de los puntos extremos. ¿Ya? Esto quiere decir que la solución de mi problema lineal se alcanza necesariamente en un punto extremo. ¿Ya? Y esto termina la demostración. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces veamos. Ya, súper. Veamos un dibujo, ¿ya? Para ver cómo aplicar estos resultados que son bien fuertes en verdad. Por ejemplo, consideremos este problema lineal. Bueno, todos sabemos que es lineal, ¿ya? Son función objetivo es lineal. Las restricciones no están escritas en la forma canónica, pero son desigualdades lineales, ¿ya? Todos sabemos que es posible llevar este problema a la forma canónica, pero a fin de cuentas es un problema lineal, ¿ya? Un problema de programación lineal. Entonces tenemos dos dimensiones. Si ustedes dibujan las desigualdades, van a obtener que el conjunto factible es esta región triangular, ¿ya? El interior de este triángulo. Ahora, si ustedes resuelven esto gráficamente, lo que tienen que hacer es buscar la dirección de máximo de crecimiento de esto, ¿ya? Esta función objetivo, que está dado por menos el gradiente, ¿ya? O sea, si ustedes derivan esto con respecto a x, van a obtener el vector c, ¿ya? Fíjense que la función objetivo es lineal, ¿ya? Y en la forma compacta, la función objetivo se escribiría como el vector menos 1,1 traspuesto ¿ya? Por x1, x2. Así que esto tiene la forma lineal y el vector c, en este caso, vendría siendo menos 1, 1. ¿Ya? La gracia de escribirlo así es que el gradiente de esta función lineal es inmediatamente el vector c, ¿ya? Que está dibujado acá. El vector c menos 1,1
es la dirección de máximo crecimiento de la función objetivo. Como nosotros queremos minimizar, tenemos que movernos en la dirección de máximo decrecimiento. ¿Ya? Y bueno, gráficamente, si ustedes toman las curvas de nivel, que son estas curvas ortogonales al vector, y se mueven en la dirección de máximo decrecimiento, bueno, es evidente en este caso que hasta donde más podemos llegar va a ser hasta este vértice, hasta este punto extremo, y después de eso no vamos a poder seguir, ¿ya? Esto quiere decir que el mínimo de este problema se alcanza en el vértice 2,1. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dudas? ¿Ya? ¿Qué pasa si quizás no somos muy buenos para dibujar y no es tan clara la solución gráfica? ¿Ya? ¿Qué pasa si no estamos muy seguros? No sé, el vector lo dibujé un poco chueco, hay dos vértices que están más o menos cerca, y no sé muy bien gráficamente cuál es la solución de mi problema, ¿ya? ¿Qué otra alternativa se les ocurre a ustedes? Para un ejemplo así con pocos puntos extremos. ¿Qué más podríamos hacer dado todo lo que sabemos del problema lineal? Llevarlo primero a la forma canónica ¿Ya? y de ahí como resolver el problema. ¿Ya? ¿Pero ¿y a qué te refieres con resolver? Supongamos que conozco todos los puntos extremos, ¿ya? Supongamos que conozco los 3 puntos. ¿Qué me dice el teorema que vimos recién? Que si es, o sea, si en el caso que ha acotado, debería ser uno de los puntos extremos como el punto mínimo de solución. Ya. Y acá estamos en el caso acotado, ¿ya? Fíjense que estamos en el caso donde el conjunto factible es acotado. Así que yo sé que la solución tiene que ser uno de estos 3 puntos, ¿ya? Lo más fácil es simplemente ir y evaluar la función objetivo en estos 3 puntos y ver cuál me da un valor menor, ¿ya? Así de sencillo se puede resolver este problema de optimización dado todos los resultados que conocemos, ¿ya? Sabemos que la solución va a ser uno de los 3 puntos extremos. Puedo ir directamente y multiplicar ese traspuesto por cada uno de los 3 puntos extremos y ver cuál me da un valor menor, ¿ya? O en este caso de menos la primera coordenada más la segunda, ¿ya? En este caso, menos 2 más 1 nos da menos 1. Este punto es 0,1, así que nos da un valor de 1, que es más grande. Y este de acá, bueno, no lo tenemos calculado, pero nos va a dar mayor o igual a menos 1, ¿ya? Entonces, bueno, hagamos el break ahora y después seguimos hablando más de esto que recién les dije, de movernos a través de los puntos extremos del polígono. Ya. Entonces, habíamos dicho que en verdad resolver un problema lineal es bien simple. En este caso, más encima que donde el poliedro es acotado, sabemos que la solución está en uno de los vértices, podemos evaluar en estos 3 puntos y escoger el punto que nos da el valor objetivo más chico, ¿ya? El menor. Ahora, supongamos que no sabemos dibujar, ¿ya? Supongamos que no somos capaces de ver esto. O por ejemplo, si tuviéramos un problema ya en 3 dimensiones, es más difícil dibujar, ¿cierto? Entonces, supongamos que no sabemos dibujar. La idea es exactamente la misma. Lo que tenemos que hacer es identificar los puntos extremos
y evaluar. Entonces, en general, lo que uno hace es ocupar el teorema de representación de los puntos extremos. Acuérdense que un punto extremo corresponde a una descomposición de la matriz de restricciones. Ahí sí. Corresponde a una descomposición de la matriz A en un par B, N con B satisfaciendo ciertas propiedades, ya que B sea invertible y B a la menos 1 por el lado derecho sea mayor o igual a 0. Entonces, a ver, en este mismo ejemplo, si queremos llevar el problema a la forma canónica, ¿cuántas variables adicionales necesitamos? O sea, ¿a qué dimensión nos vamos a mover cuando llevemos esto a la forma canónica? ¿Alguien lo ve? Dos, una para cada desigualdad. ¿Ya? Pero tenemos 3 desigualdades. ¿Qué hacemos con esta? Igual se agrega una variable. Y eso igual a 1, porque es como una función. Claro, acá como x2 es mayor o igual a 1, ¿cierto? Está por arriba. Yo le resto algo positivo para alcanzar la igualdad. ¿Ya? Pero la idea es exactamente la misma. Entonces agregamos una variable de holgura en cada una de las ecuaciones. Acá le voy a sumar algo positivo, en la segunda sumo algo positivo, en la tercera resto algo positivo. Profe, ¿Sí? ¿y para la tercera no podríamos multiplicar por -1 y sumarle algo positivo? Sí, es lo mismo. Porque Ya. a fin de cuentas te va a dar lo mismo que estaba diciendo yo, pero multiplicado por -1. ¿Ya? Así que sí, son ambas equivalentes. Ya, entonces sabemos que este problema en forma canónica está en R5, ¿ya? Y de hecho acá está escrito justamente todo lo que dijimos. Entonces la primera desigualdad le agregamos una variable de holgura, ya con un signo más, porque teníamos un menor igual. Lo mismo con la segunda desigualdad. Y la tercera, x2 mayor o igual a 1, equivalente a que x2 menos x5 es igual a 1 con x5 positivo, ¿ya? Estamos restando algo para alcanzar la igualdad. En este caso, bueno, la idea es la misma. Que nosotros queremos descomponer la matriz A en B, N. Ya, y la matriz A en este caso, si se fijan, la primera igualdad me da los coeficientes 2, menos 1, 1, 0, 0. La segunda igualdad me da los coeficientes menos 1, 2, 0, 1, 0. Y la tercera igualdad tiene los coeficientes 0, 1, 0, 0, menos 1. Me queda un poco chueco los números, pero esos son los coeficientes, ¿ya? Esto que está acá es la matriz de restricciones, en la forma canónica. ¿Ya? Esto es A. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hacer es descomponer la matriz A en un par B, N, ¿ya? Y B satisfaciendo todas las propiedades que ya dijimos. Entonces, bueno, no hay muchas posibilidades, ¿ya? Acá, las únicas que van a funcionar son las 3 que están escritas acá. Por ejemplo, si nos quedamos con la primera, la segunda y la cuarta columna, tenemos una submatriz B que es invertible y tal que B a la menos 1 por el lado derecho, ¿ya? Por este vector 3, 2, 1, nos da positivo, ¿ya? Esta descomposición está asociada al punto extremo 2, 1, 0, 2, 0.
Después tenemos una segunda descomposición, ¿ya? Que está asociada al punto extremo 0, 1, 4, 0, 0. Y una tercera descomposición, acá con las columnas 1, 2 y 5, que nos da otro punto extremo 8 tercios, 7 tercios, 0, 0, 4 tercios. ¿Ya? Acuérdense que los puntos extremos en el espacio aumentado, en R5, corresponden con los puntos extremos que nosotros dibujamos. ¿Ya? Acá, mirando las dos primeras coordenadas, podemos identificar estos puntos extremos con el dibujo que teníamos antes. ¿Ya? Identifican los puntos 2,1, 0,1 y 8 tercios, 7 tercios. Son justamente los puntos que teníamos en rojo. No puedo... Profe, ¿y los demás números que quedan abajo, como qué representan? ¿Como son puntos extremos como en otras dimensiones o qué? Ahí sí. Los demás valores son en la holgura. Por ejemplo, en el punto 2,1, que tener el valor 0 acá significa que satisface la primera desigualdad de forma exacta. ¿Ya? Si tú pones acá 2 por 2, 4, menos 1, te queda 3. O sea, este punto alcanza la igualdad en la primera desigualdad. ¿Ya? Y lo mismo con la tercera desigualdad. ¿Ya? Este punto satisface la última desigualdad de forma exacta. Porque el punto es 2,1, así que x2 es igual a 1. Y acá el valor que te queda libre es la holgura. ¿Qué tan lejos quedaste tú de la igualdad? Acá pones 2 y 1. Esta suma te da 0, ¿cierto? Así que 0 queda hasta distancia 2 de alcanzar la igualdad, que es el valor que está acá. ¿Entienden? Ya, bacán, gracias. Bueno, y ahora sí, los puntos son los mismos, ¿ya? 2,1, este de acá es 0,1, este de aquí, y el último era 8 tercios, 7 tercios. Entonces, bueno, esta es la forma rigurosa de encontrar todos los puntos extremos, ¿ya? Y generalmente lo que uno debería hacer, ¿ya? Especialmente cuando uno no puede dibujar el poliedro por problemas de dimensión. Una vez que tenemos identificados todos los puntos extremos, podemos simplemente evaluar y ver cuál es la solución, ¿ya? Si evalúan el primer punto extremo, evaluar significa multiplicar c traspuesto por x. Acá les va a dar menos 1. En el segundo, el producto les da 1. En el tercero, menos 1 tercio. Así que el valor más chico acá corresponde al punto extremo 2,1. ¿Ya? Esta es la solución del problema. Ahora, Profe, una pregunta. sí, adelante. Cuando tenemos un problema de maximización y lo transformamos a minimizarlo, ¿también buscamos C traspuesto de X menor? Sí, buscas menor y después al final le cambias el signo. Ya, perfecto. La regla que tenemos acá. Ya. Minimizas, o sea, buscas el menor de menos f y después a ese valor le cambias el signo al final. Ok, gracias. Ya en este caso, si quisiéramos maximizar, tendríamos que encontrar el menor, que es menos 1, y después la solución, el valor sería más 1. ¿Ya? Ahora, esto que parece bien simple, en verdad, muchas veces no es aplicable, ya esta forma de resolver el problema lineal, porque en la práctica los problemas lineales aparecen harto, pero tienen muchas variables. En general, podemos estar hablando del orden de miles de variables, ¿ya? X, el vector X viviendo en R a la 1000, ¿ya? Entonces es imposible, o sea, no imposible, pero va a tomar una eternidad, simplemente evaluar la función objetivo en cada uno de los puntos extremos. De hecho, simplemente encontrar todos los puntos extremos va a tomar una eternidad.
¿Ya? Así que en general, lo que uno hace para resolver problemas lineales, el algoritmo simplex, que va a ser el que nosotros vamos a estudiar, la idea es exactamente la misma, pero hacerlo de forma eficiente. ¿Ya? La idea es exactamente evaluar la función objetivo en cada uno de los puntos extremos, pero eso hecho de forma eficiente. ¿Ya? En este ejemplo nosotros no fuimos eficientes, simplemente consideramos todo, calculamos primero todos los puntos extremos y después evaluamos. ¿Ya? El algoritmo simplex lo que hace es encontrar un punto extremo, evaluar, obtener información y en base a esa información moverse a otro punto extremo de forma conveniente y así sucesivamente. En general, en una corta cantidad de iteraciones, va a llegar al punto extremo correcto, ¿ya? El cual nos da la solución del problema. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo. El algoritmo que vamos a estudiar en la resolución de problemas lineales se llama simplex. Y nosotros vamos a estudiar lo que se conoce como la fase 2. ¿Ya? La idea acá es que uno ya conoce de antemano una descomposición de la matriz A que es buena, ya en el sentido que nos entrega un punto extremo. Entonces, el algoritmo simplex fase 2 se supone conocida una solución básica factible, es decir, una matriz B que está asociada a un punto extremo del poliedro. ¿Ya? Una matriz que es invertible y tal que B a la menos 1 por el lado derecho es mayor o igual a 0. Este supuesto es otro problema en sí, ¿ya? Cómo encontrar un punto de partida, cómo encontrar una matriz B que es invertible, da para otro problema que se conoce como la fase 1 de simplex. Pero a esta altura ya eso está más o menos anticuado, ¿ya? En general no se habla mucho de la fase 1, ¿ya? Al menos en esta versión del curso no vamos a entrar en esos detalles porque en verdad computacionalmente nosotros no queremos que ustedes estén resolviendo simplex a mano, ¿ya? En general en la práctica lo que ustedes van a hacer es, entendiendo las ideas principales, van a meter su problema de optimización en un software y el software lo va a resolver, ¿ya? Así que ahora, últimamente, en los últimos años ya no se le da mucha importancia a la fase 1 y como les dije, se estudia solamente la fase 2, donde se asume que ustedes de alguna forma ya encontraron una submatriz B que cumple las propiedades que necesitamos y en el fondo ustedes ya fueron capaces de llegar a un punto extremo del poliedro, ¿ya? Y desde ese momento, de ahí en adelante, lo que nosotros hacemos es ir decidiendo la forma en la que nos vamos moviendo de un punto extremo a otro, ¿ya? Con el fin de, bueno, recorrer no todos los puntos extremos, sino que recorrer los puntos extremos y llegar a la solución en el menor tiempo posible. ¿Ya? Bueno, si ustedes se habían preguntado por qué esta matriz B, bueno, tiene el nombre B, es porque esto se llama una base, ¿ya? Una base factible del problema. Entonces lo que uno hace es, la idea de simplex es descomponer siempre la matriz A entre una base y algo que es no base, ya por eso la N, la base y la no base, y ir cambiando la base de forma tal de irnos moviendo por distintos puntos extremos del poliedro, ¿ya? Entonces supongamos que tenemos una base, ¿ya? De alguna forma encontramos una matriz B que satisface todas las propiedades. Queremos minimizar una función lineal, ¿ya? Una función de la forma C traspuesto X, con X en un poliedro que está escrito en forma canónica. Y bueno, esto es lo que les dije recién. Estamos en la fase 2, así que suponemos que
conocemos una descomposición de la matriz A en base y no base con B invertible, ¿ya? Y además B a la menos 1 por el lado derecho mayor o igual a 0. Entonces acá, mediante reordenamiento de columnas, esta descomposición se obtiene, ¿cierto? Y de forma, bueno, análoga, uno descompone reordena las coordenadas del vector X, por ejemplo. Uno puede escribirlo en bloques como XB, X sub n, correspondiente al bloque B y al bloque N de la matriz A. Lo mismo con el vector de costos. Este vector C lo podemos escribir como C sub B, C sub N. Y haciendo producto por bloque, A por X es simplemente B por XB más N por XN, ¿cierto? Como los puntos del poliedro tienen que satisfacer la restricción de ser igual a B, acá uno puede escribir las coordenadas asociadas a la base en función de las coordenadas asociadas, bueno, las coordenadas que están fuera de la base. Ya uno puede despejar acá y decir que el primer bloque de un punto factible, X sub B, es igual a esta expresión del segundo bloque X sub N. ¿Ya? Bueno, acá la definición lo que les dije recién. Las coordenadas del vector X sub B se denominan variables básicas y las coordenadas del vector X sub N son las variables no básicas. Ya análogamente la matriz B se le llama base y si se cumple que B a la menos 1B es mayor o igual a 0, entonces se dice base factible. Y acuérdense que esta es la condición que uno necesita para estar efectivamente en un punto extremo. ¿Ya? Si esto no fuera mayor o igual a 0, entonces el punto B a la menos 1B, 0, que esa es la forma que nos da la representación, el teorema de representación de puntos extremos. Si esto no fuera mayor o igual a 0, entonces el punto B a la menos 1B, 0 ni siquiera pertenecería al poliedro. ¿Ya? Entonces, con esta notación, todo el problema lineal se puede escribir por bloques. ¿Ya? El producto entre C, esto vendría siendo C traspuesto X, claramente va a venir siendo por bloques CB traspuesto por XB más C sub N traspuesto por XN. La restricción A por X igual a B va a tomar esta forma. Y X es mayor o igual a 0, si solo si sus dos bloques son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Tanto XB como X sub N son mayores o iguales a 0. Y acá el gran truco es, o esto es lo que motiva Simplex, es lo que ya dijimos, reemplazando XB desde esta ecuación, o sea, despejando, perdón, XB de esta ecuación y reemplazando en la función objetivo, uno puede escribir el problema lineal de esta forma que está acá, ¿ya? Que no la voy a leer porque no es muy amigable, pero bueno, espero que todos la entiendan. Simplemente despejamos XB y lo ponemos en la función objetivo, ¿ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, súper. Acá les quiero hacer una pregunta. Supongamos que, a ver, si se fijan, la idea, lo que hicimos al despejar una variable y reemplazar en la función objetivo fue liberarnos de una variable. ¿Ya? Si ahora miran el problema como está escrito acá abajo, acá estamos minimizando sobre XB y XN, pero fíjense que XB ya no aparece en la función objetivo. ¿Ya? Así que en cierto sentido es más fácil de, al menos visualmente,
resolverlo en ciertos casos, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que este paréntesis, esto es un vector, ¿ya? Supongamos que este vector tiene todas sus coordenadas mayores o iguales a 0. ¿Cómo puedo minimizar esta función objetivo? ¿Cuál es la solución de este problema de forma inmediata? Que CB transpuesta por B a la menos 1 por B chica sea menor o igual que el segundo término. ¿Ya? A ver, déjenme ayudarle un poquito. Esto, en este problema de optimización, las variables son xn y xb, ¿ya? Estos son lo único que yo puedo escoger. Este término es una constante, ¿ya? Estoy minimizando una constante más un vector positivo multiplicando a mi variable xn. Xn tiene que tener también todas sus coordenadas positivas. ¿Cómo puedo yo minimizar? Si yo escribo esto coordenada a coordenada, voy a tener una suma de productos de números positivos. ¿Cómo puedo escoger yo xn de forma tal de minimizar eso? Positivo por positivo es positivo. Si yo escojo xn igual a 0, yo puedo minimizar la función objetivo, ¿ya? ¿Alguien está en desacuerdo con mi afirmación? No. Ya, a ver, dicho de nuevo, si este paréntesis es un vector positivo, coordenada a coordenada, todas sus coordenadas son mayores o iguales a 0, entonces la solución del problema de optimización es trivial, ¿ya? Es tomar xn igual a 0. Xn igual a 0, por lo tanto xb es igual a b a la menos 1 por el lado derecho. Esto quiere decir que si nosotros encontramos una base B tal que este paréntesis es mayor o igual a 0, el punto extremo que está asociado a la base es la solución del problema, ¿ya? Y ganamos, resolvimos el problema de forma inmediata. Bueno, esto es más o menos lo que dice en esta diapositiva. ¿Ya? Esta diapositiva no me gusta mucho, pero básicamente lo que dice es que, bueno, la función objetivo original coincide con lo que tenemos abajo, ¿ya? O sea, esta función objetivo es lo mismo que esta de acá. Si ustedes tienen que el paréntesis es mayor o igual a 0, entonces el punto extremo es la solución del problema, ¿ya? El punto extremo b a la menos 1b, 0 es óptimo cuando el paréntesis es mayor o igual a 0, ¿ya? Este paréntesis. Y eso es, bueno, eso es lo que hace Simplex. El algoritmo Simplex busca una base, o sea, parte de una base, chequea si este paréntesis es positivo, entonces llegamos al óptimo. Si este paréntesis no es positivo, nos tenemos que mover a otro punto extremo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos movemos? Va a depender de la información que yo obtengo en mi punto extremo, ¿ya? Y eso va a depender, bueno, del mismo paréntesis en sí, ¿ya? El paréntesis siempre va entregándome información importante de lo que tengo que hacer o de si ya llegué al óptimo del problema. Y, bueno,
y de otros términos, por ejemplo, esto que está acá. Esto lo vamos a ver más en detalle la próxima semana, ¿ya? Por ahora simplemente déjenme darle unos nombres. Acá el vector fila cn barra, que bueno, es justamente el paréntesis del que estuvimos hablando, n traspuesto menos cb traspuesto de la menos 1n, se denomina el vector de costos reducidos. Esto más o menos me va diciendo qué gano yo moviéndome de un punto extremo a otro, ¿ya? Si mi costo, mi función objetivo va a aumentar o va a disminuir. Y por otro lado tenemos la cantidad pi traspuesto, definido como cb traspuesto a la menos 1, el vector de multiplicadores de simplex, ¿ya? Son los multiplicadores en el sentido de Lagrange, ¿ya? Si se acuerdan, en problemas de optimización con restricciones, uno siempre puede escribir el lagrangiano y obtener los multiplicadores de Lagrange. Así que estos dos vectores me van a ir dando la información para decidir cuando no estoy en el óptimo, en qué dirección debo moverme, ¿ya? Desde un punto extremo a otro punto extremo, de forma tal de ir siempre disminuyendo el valor de mi función objetivo. ¿Ya? Pero en términos de, bueno, la idea de lo que hace Simplex es justamente eso. Yo parto, por ejemplo, si estuviéramos acá, el algoritmo Simplex asume que, en la fase 2, uno asume que de alguna forma llegue a un punto extremo. Supongamos que partimos acá. El algoritmo Simplex chequea que este paréntesis sea positivo o no. ¿Ya? Este paréntesis, los costos reducidos. En este caso, no va a ser el caso. ¿Ya? Este paréntesis, los costos reducidos en este punto no van a ser positivos porque no estamos en el óptimo. Y así que el algoritmo Simplex me va a decir que yo me debo mover desde este punto extremo hacia otro punto extremo, mirando los costos reducidos en sí y el vector pi de los multiplicadores que definimos, me va a decir a cuál punto extremo me debo mover, ¿ya? Si me debo mover en esta dirección hasta este punto extremo, o si me debo mover en esta dirección hasta este punto extremo, ¿ya? En este caso, bueno, obviamente Simplex, como es eficiente, me va a decir que me mueva en la dirección de acá. Y yo debería llegar en una única iteración, desde un punto extremo cualquiera, al punto extremo que es solución del problema. ¿Ya? Entonces, todo esto lo vamos a ver en más detalle en la próxima semana. Pero ya les dije todo lo que necesitan saber para entender el algoritmo. ¿Profe? Entonces, algoritmo en las 2 próximas clases. ¿Sí? ¿Y por qué ese paréntesis que lo llamo? ¿Va a ser positivo solamente en el óptimo? ¿O eso lo vamos a ver después? Sí, es una condición de sí, solo sí. ¿Ya? Paréntesis es, los costos reducidos son mayor o igual a 0, sí, solo sí. El punto extremo en el que tú estás parado es solución del problema. Mayor o igual a 0, o sea, puede ser 0 también. Sí, puede ser 0. ¿Eso lo vamos a ver después de por qué eso pasa? Sí, lo vamos a ver la próxima semana. Sí, o sea, hay una implicancia que es clara, que si es positivo es solución, la otra implicancia también la vamos a ver después. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero es de una clase pasada. ¿Ya? A ver. En el PPT aparecía que cuando nosotros calculábamos los vectores o las direcciones extremas, en algún punto decía como hay 12 direcciones extremas. ¿Cómo eso es posible si, por ejemplo, puede ser un poliedro con solo 2 lados que se vayan a infinito, por ejemplo? ¿O por qué pasa eso? O en ese caso, si en realidad no son todas direcciones extremas, ¿cómo podríamos cachar cuáles sí son? Ah, ya. No, la idea es que hay a lo más 12 direcciones extremas.
En ese caso creo que era una matriz de 4×2. En general, acá mira, nosotros siempre suponemos que la matriz A es de M por N. ¿Ya? Eso quiere decir que son M igualdades con N variables. La cantidad de submatrices que uno puede escoger acá viene dada por M sobre N. No sé cómo escribir el M matemáticamente, el M sobre N, pero M sobre N te da las posibilidades para B. ¿Ya? Por ejemplo, acá, en el caso de, en este ejemplo, tenemos 5/3 formas de escoger submatrices cuadradas de A, ¿ya? O sea, matrices de 3×3. Y solamente, esas son la máxima cantidad de puntos extremos o direcciones extremas que tú podrías tener. Pero eso no significa que todas esas descomposiciones te van a funcionar. Ya en este ejemplo, a lo más son 5/3, pero solamente 3 de esas 5/3 funcionan. ¿Ya? O sea, cuando uno tiene una matriz de 4×2, uno dice que hay a lo más 12 puntos extremos o 12 direcciones extremas, que en verdad, cuando uno chequea todos los casos, van a ser mucho menos. Pero la cantidad máxima siempre se puede sacar fácilmente, ¿ya? Solamente con las dimensiones de A. Ah, ya. Y no hay forma como de saber o disminuir como esa matraca en caso de, o alguna pista de cómo sacar mejor con ese método la dirección. No, en verdad, la única forma rigurosa es checarlas todas. ¿Ya? Pero a Ya. ver, tampoco serían tantos porque, a ver, esas 12, en el caso de las direcciones extremas, son 2 por cada descomposición. Entonces, en el fondo, uno tiene que chequear solamente 6 descomposiciones. ¿Ya? Ya. Eso es como lo máximo, ¿sí? Más que 6 casos no les vamos a dar. Así que no se preocupen. Gracias. Ya, entonces, dejemos hasta acá, chiquillos.